es la considerada como un antecedente de investigación real, que me va a valer a mí en el práctico número 3 para que sea una base en que me permita a mí realizar mi trabajo de investigación. Un antecedente se considera lo siguiente. Vamos de nuevo a ver. Yo ya acá dejé abierto un par. Ustedes en internet, sobre todo en el Google, específicamente en el Google, que tiene la sección academic o académico, cualquier cosa que ustedes busquen en el Google académico los va a llevar a resultados de búsqueda de investigaciones. No sé si ya lo han hecho, pero en el caso de que no lo hayan hecho, ahí van a encontrar, porque si no lo hacen desde allí, el programa lo va a llevar a diferentes fuentes. En cambio, el Google académico directamente te lleva a trabajos de investigación, ¿sí? Que el 90% de los casos te van a servir como antecedentes, dependiendo de lo que vos estés intentando investigar. Este es un antecedente, por ejemplo. O sea, un trabajo de investigación realizado, ¿bien? Que a mí me sirvió por eso para mi trabajo de tesis. ¿Por qué? Yo no, el título, bueno, acá no estoy pudiendo seleccionarlo, pero sería esto básicamente. Alteraciones en el rendimiento físico de escolares, los test CAFE y NAVET y su asociación, con la obesidad y riesgo cardiometabólico. Si yo estoy intentando llevar a cabo una investigación en donde quiero hacer algún tipo de apreciación o valoración con personas que tengan obesidad y riesgo cardiometabólico, esto me va a servir por ejemplo. Entonces, yo en un antecedente tendría que estar encontrando el título del trabajo de investigación que me permita a mí reconocer de qué se trata esta investigación. ¿Bien? ¿Qué más te va a pedir el trabajo? Te va a pedir autores. Fíjate acá. Ahí tenés los autores del trabajo de investigación. Luego, viene algo, manténme que hay gente que está ingresando y lo estoy haciendo pasar. Luego tenemos, voy a hacer esto un poco más grande, resumen, o también conocido como abstract. Vos lees el resumen y básicamente tenés el mayor porcentaje de información necesaria de la investigación. Objetivo, el propósito del estudio fue determinar el rendimiento en escolares y asociarlo a niveles de sobrepeso, obesidad y riesgo cardiometabólico. Material y método. 342 escolares entre 11 y 16 años de edad participaron del estudio. 44% mujeres, 55% varones. Se evaluó peso, índice de masa corporal, bla, bla, bla. Que utilizaron también estos test que están acá abajo. Resultados. Se observó que los escolares con sobrepeso y obesidad mostraron un incremento. Este es un trabajo, podríamos decir, descriptivo, ¿sí? Ahí Fabricio me pregunta, ¿los títulos son siempre en formato de problema de investigación? No, acordate que, a ver, ahora entiendo tu pregunta. El título o tema de investigación, ¿sí? No va a tener un interrogante, sí va a tener la variable, sí va a tener el contexto. Algunos no lo tienen, de hecho, fíjate que en este antecedente que yo te estoy mostrando, lo único que te dice es que son escolares nada más. No te dice de dónde son, falta el contexto ahí. O tenés que leer abajo para saber la unidad de observación con más detalle, son de 11 a 16 años de ambos sexos. Pero por lo general, lo que no te debe faltar en un tema, en un título de investigación, en un antecedente, son las variables. Si no, no vas a saber de qué se trata el antecedente. Por otro lado, seguimos leyendo el antecedente. Conclusión, los escolares con obesidad presentaron disminución en todas las variables. Entonces vos fíjate, leíste el resumen del trabajo
ya tenés una idea, ciencia cierta de qué se trató, con quién se trabajó, qué métodos se utilizaron. O sea que tenés una información completa de una investigación que se llevó a cabo que vos considerás que es parecido a lo que vos estás queriendo hacer. ¿Bien? Si vos encontraste esto, y suponiendo de que tu trabajo de investigación se abocaba a, esto es obviamente un ejemplo, ¿no? Se abocaba a saber cómo incide la obesidad en las capacidades físicas de los chicos, bla, 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 entonces vas a tener que ir al práctico, dejamos de compartir, vamos al práctico ahora, y te va a pedir que llene lo siguiente. Supongamos, a partir del trabajo número 2, elegir una pregunta y realizar las siguientes actividades. Yo elijo la pregunta que decía, ¿cómo es la aptitud física en escolares obesos de escuelas de zona norte de Salta Capital? ¿Sí? Extraigo esa pregunta, la escribo en el práctico número 3. Y abajo empiezo a llenar antecedentes que avalen mi investigación. Entonces voy a agarrar ese PDF que le acabo de mostrar recién y en nombre de los autores voy a poner todos los autores que me aparecían en esa tesis. En año de publicación voy a poner el año que te aparece en la revista, siempre te sale el año de publicación. Pongo el año que decía, 2005, 2008, 2011. Tipo de estudio. Cuando hablamos de tipo de estudio, ahí yo tengo que poner si es descriptivo, si es explicativo. A veces el antecedente no te lo dice, pero vos tenés que saber si es descriptivo o cualitativo, o explicativo, porque eso ya nos cansamos de hablar cuándo un estudio es descriptivo o cuándo es explicativo. ¿Bien? Variables incluidas, eso tampoco te lo dice el antecedente, no es que el antecedente, hay antecedentes que sí te dicen variables y te las nombran. Más ayuda que esa, imposible. Pero vos ya sabés, ya vas a poder identificar cuáles son las variables. ¿Sí? Técnicas de evaluación, medición. Yo voy a dejar de compartir esto, los voy a llevar de nuevo al paper. Fíjense acá. En el análisis de los test de CAFRA y NAVET, perdón, esto no era, disculpe. Igual sí, porque ella está diciendo que utilizaron, por ejemplo, en este caso, esos dos test. Son test de aptitud física, el de CAFRA y NAVET son de aptitud física, chicos. Se están preguntando de qué sería. Se evaluaron las siguientes variables: peso, índice de masa corporal, porcentaje de masa grasa, contorno cintura, cadera, estatura, test de salto en largo, test de abdominales, test de flexotensiones, test de CAFRA y test de NAVET. Todo eso iría acá. Técnicas de evaluación, medición. Hay un apartado en el resumen que te muestra cuántos test o qué procesos de medición llevaste a cabo. Población y muestra, criterio y tamaño. Vamos con una preguntita. Profe, los antecedentes tenemos que colocar la dirección o colocar el nombre del antecedente. No entiendo tu pregunta, Nicole. La dirección de internet, digamos, vendría a ser la dirección web. No, directamente tenés que colocar tenés que llenar el cuadro directamente. Pará. Está buena la pregunta que me hiciste porque yo lo he pasado de largo. Fíjate acá, Nicole. En nombre del trabajo de revisión, justo donde empieza el inciso B, vos tenés que colocar el nombre del antecedente, que sería este, que lo estábamos viendo al principio. Este. O sea que el título del trabajo va aquí, en nombre del trabajo de revisión. Y acá ya empezás a llenar todas las partes. Población y muestra. ¿Qué decía el trabajo?
muestra, fíjense que acá decía, 342 escolares entre 11 y 16 años de edad, 42% mujeres, 55% varones. Y me adelanto, conclusión, en el cuadro, los escolares con obesidad presentaron, o sea, ¿qué tenés que hacer vos en el trabajo práctico número 3? Cuando te pido que llenes un antecedente. Deberías de transcribir la información que ya está. Buena pregunta, Mercedes. ¿Y si es una cartilla, sirve como antecedente, chicos? Por acá la pregunta del millón es, ¿cómo sé que es un antecedente o no? Lo estoy explicando, de hecho. Si no es un trabajo de investigación, no me sirve. Una cartilla no es un trabajo de investigación. Una cartilla es un rejunte de material teórico que vos podés extraer de diferentes libros o fuentes, pero que no tiene nada que ver con un trabajo específico de investigación, ¿no? O sea que sí o sí tiene que ser una investigación realizada. Otra cosa, ¿qué pasa que si yo encuentro en el Google académico una investigación y empiezo a llenar estas partecitas y no encuentro, por ejemplo, el año de publicación, o las técnicas de medición, o la población, posiblemente no me sirva ese antecedente? ¿Bien? O sea que, ¿cuándo es un antecedente, profe? Y cuando tiene todos los elementos que yo estoy mostrando en el cuadro. Si no, no es un antecedente. Y voy a tener que empezar a buscar otro. ¿Tenemos que hacer eso con 3 antecedentes por lo menos? Sí, por lo menos con 3. Si la poner más, pone más, pero menos de 3, no. Y 2 están bien y uno no cierra, el trabajo no va a estar aprobado hasta que el tercero dé en el clavo. Si no, se tienen que sí o sí completar los 3. Puede pasar también, ojo con esto, miren acá, eh, bueno, no, creo que no lo he abierto o lo he cerrado. A ver, capaz que está acá. Ahí está, este es. Esta es una investigación cualitativa. Fíjense lo siguiente. Revista Fuentes, volumen 8, 2008, acá estaría el año de publicación. El pensamiento de los profesores de educación física sobre los factores que inciden en el síndrome de Burnout. No sé qué será el síndrome de Burnout. Entré a internet, puse investigaciones cualitativas, la bajé para analizarla. Este sería el nombre del trabajo de revisión. ¿Bien? ¿Qué sería esto que está acá? Me empiezan a responder ustedes. Autores, muy bien. Está el resumen. Leamos un poquito el resumen. El presente estudio tiene como propósito de indagar acerca de lo que piensan los profesores de educación física de primaria y secundaria acerca de los factores que influyen de forma positiva o negativa en el estrés, malestar docente y el síndrome de Burnout. La investigación se sitúa en el marco de investigaciones cualitativas. Ahí ya te da un indicio para llenar el tipo de investigación. ¿Sí? La técnica utilizada sería descriptiva cualitativa. La técnica utilizada para recoger información ha sido el focus group, o sea, grupo de discusión. Eso es lo que tenés que poner en técnica de medición. Según los participantes en el estudio, los factores que contribuyen al burnout son, entre otros, el individualismo, las actitudes de queja defensiva. ¿Qué sería esta parte, chicos? ¿Dónde iría eso en el cuadro? Bien, Itatí, eso iría como conclusión. ¿Y qué me está faltando entonces?
faltando llenar el cuadro. No necesariamente. La unidad de análisis, dicen por ahí. ¿Qué información del cuadro me estaría faltando para llenar? El año estaba acá. Las variables, dice la compañera Karen. ¿Están acá las variables? Yo esto lo saco directamente del título, no falta leer el resumen, ¿no? ¿Cuáles serían las variables? ¿Están las variables ahí? ¿Qué es lo que va a ser particular en cada docente? Vamos por partes. Ya han tirado ahí variadas. ¿Qué es lo que yo le voy a preguntar a este profe, a este profe, a este profe y puede dar diferente? Julia dice el pensamiento. ¿Sobre qué? Según lo que están poniendo, falta todo en el resumen este, ¿no? Bien, el pensamiento sobre los factores, esa es la variable. O sea que la variable sí está, ya está, apenas la leímos. Bien, las edades, dice por ahí una compañera, los resultados. Fíjate que acá están los resultados. Según los participantes en el estudio, los factores que contribuyen al burnout son el individualismo, la actitud de queja, defensivas, la rutina, los estilos. Ya tenés ahí el resultado. Acá puede andar la cuestión, las edades, dice la compañera. Karen levantó la mano, decime Karen, no te estamos escuchando. Brisa dice las técnicas de evaluación. Fíjate, la técnica utilizada para recoger información ha sido el focus group, que es un tipo de técnica de registro de resultados de investigaciones cualitativas, los grupos de discusión. Vos armás grupos, haces consultas y recolectás información. Eso lo vamos a ver más adelante, no tuvimos tiempo de verlo, pero el que está con investigaciones cualitativas, ahí ya tiene un método, que es válido, obviamente. Bueno, lo que no encuentro en lo que estoy leyendo acá es con qué cantidad de personas se trabajó. Volvamos de nuevo al cuadro, porque capaz que se olvidaron las partes de un cuadro, un antecedente. Fíjate, el nombre del trabajo, el pensamiento de los profes, bla, bla, bla. Los autores estaban, el año estaba, el tipo de estudio cualitativo, variables incluidas, el pensamiento sobre tanto. Técnica de medición o evaluación, focos de discusión o grupos de discusión. Población y muestra. ¿Vimos cuántas personas entraron en el antecedente? Eso no se lo dijo. Los resultados yo se los leí. Estaban. Volvamos de nuevo entonces al antecedente. ¿Qué pasa si yo no encuentro eso en el resumen? ¿Lo tengo que eliminar al antecedente? No. Posiblemente no está en el resumen, pero si vos bajás, dice, o sea, el resumen es como una especie de bosquejo de lo que ha pasado en la investigación. Pero si vos querés tener a ciencia cierta qué ha pasado, cómo ha sido, todo lo que se involucró, tenés que leer el antecedente. ¿A qué quiero llegar con esto? A veces el resumen me sirve para llenar el cuadro, pero vos como autor de tu investigación tenés que leer los antecedentes. No te puedes dar el lujo de no leerlo, porque ahí las ideas que te van a rebalsar la cabeza de lo que puedes hacer. Así que no se den el lujo de no leer el antecedente, pero tienen que leer. De hecho, alguno va a decir, no sale en el resumen la cantidad de gente, no me sirve. No, fíjate, estudio, instrumento, participante y procedimiento. Creo que está en el segundo párrafo. Mirá. Para llevar a cabo el estudio formamos dos grupos focales. El primer grupo estaba
22 y 37 años. Con experiencia, bueno, ahí con que pongamos 9 maestros, 8 mujeres y un hombre, de 32 a tal edad, vale. ¿Sí? Y abajo debe decir la cantidad de los otros grupos. O sea que, si no encuentro algo en el antecedente, chicos, va a estar sí o sí a lo largo del cuerpo de las partes de la investigación. O sea que no se queden únicamente con el resumen. Por eso que yo también quería mostrarle esto, porque básicamente está, les muestro otro trabajo, resumen, título, año 2015, resultados, material y método, cantidad de chicos. Preguntas hasta ahí. Eso es un antecedente. Si algo me falta y no lo encuentro por ningún lado, no sé si será un antecedente. Aprendimos que es un antecedente. Ahora vamos a ver cuándo me va a servir un antecedente. Sí, pero tenés que poner las cantidades, no sé, cuántos profesores. Porque de hecho, por ejemplo, este antecedente, supongamos, ¿no? Que te va a servir para tu investigación. Vos me propones a mí 9 profesores. Yo te digo, ¿por qué me propones 9 profesores? Y porque en el antecedente que yo encontré, me dice que son 9 profesores. Entonces ya tenés un aval de por qué son 9 en una investigación cualitativa, ¿me entendés? Por eso es que depende de si vos escogiste una investigación cualitativa, va a depender, según el método, cuántas personas entran. Otra pregunta con respecto a qué es un antecedente. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de algo que podría suceder. Miren acá. Supongamos que mi problema de investigación es el siguiente. Ejemplo. A ver, vamos que tenemos una preguntita más. Los 3 antecedentes se encuentran en un solo título. No entendí bien eso. A ver, esa preguntita que Los 3 antecedentes tienen que surgir en base a tu problema de investigación. Claro. A ver, tu problema que vos estás pensando hacer tiene que tener por lo menos 3 investigaciones realizadas. Sí, una investigación es un antecedente. Claro, Nicole, son o sea, obviamente 3 títulos diferentes implican 3 investigaciones diferentes que avalan un problema de investigación que vos estás queriendo llevar a cabo. ¿Sí? Bueno, sí, Nicole, tiene que ser 3 cuadros en total. No es todo en un cuadro, no. Son un antecedente, un cuadro. En total tiene que ser 3. Guarda con eso. Bueno, vamos con el ejemplo que les quería mostrar. Pregunta. Supongamos que esta es una investigación. ¿De qué manera incide el método X? Porque puede ser un método, porque hay varios métodos,
en el aprendizaje de la técnica del golpe de arriba y de abajo en escolares de 8 a 10 años de la escuela X de zona norte de Salta Capital. Me quedan 10 minutos, ya que esto va a ser lo último que vamos a analizar. Cierro el signo de pregunta. Bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿De qué manera es el interrogante? O de qué manera, a ver, el constructo de palabras hace al interrogante, ¿no? Pero alguno podría decir, D ya es el interrogante, sí, ya es el interrogante. ¿Cuáles son las variables? Método X, ¿sí? Esa sería la variable independiente. La variable dependiente sería técnica de golpe de arriba y de abajo. Aprendizaje es como que la adorna la palabra a la variable, pero yo voy a medir técnica de golpe de arriba y golpe de abajo. En escolares de 8 a 10 años, ahí no aclaré el sexo, puede ser una corrección, escolares de ambos sexos, de 8 a 10 años, y el contexto sería Escuela X de zona norte de Salta Capital. ¿Bien? Es una investigación explicativa, cuantitativa, según cómo mida la técnica, puede ser cuantitativa o cualitativa, pero mejor sería cuantitativa. Y ahora voy a buscar el antecedente. Esta sería mi pregunta. La pregunta la pregunta grupal o individual. Pregunta de investigación. Ahora, yo voy a un antecedente. Vamos a un antecedente. Y me encuentro el siguiente antecedente. Lo formulo. ¿Cómo incide el método X, que se supone que es el método que ustedes están queriendo trabajar, en el aprendizaje? No va a decir tal cual textualmente el antecedente, pero entiendan que yo lo hago de manera didáctica para que se entienda. ¿Cómo incide el método X en el aprendizaje del saque de arriba y el bloqueo? En escolares de, vamos a poner así, de 16 años. 16 a 17 años. Evaluamos un cuarto y un quinto año del secundario. En bla bla bla, acá vamos a poner porque esta sería el tema. Vos encontraste y pusiste en el Google método X y te apareció este archivo. Y ahora vos decís, mira, mi trabajo es método X y acá me sale un método X, ¿me servirá o no me servirá? Por lo general, los antecedentes que nos van a servir en cuanto a lo que tiene el antecedente y avala mi investigación es que coincida con la variable dependiente, chicos, que es lo que se va a terminar midiendo al fin y al cabo. Si vos estás queriendo hacer un problema cuya variable dependiente es ver cómo varía el golpe de arriba y el golpe de abajo, ¿por qué me estás poniendo de antecedente un trabajo que busca ver cómo varía el saque de arriba y el bloqueo? Sí, profe, pero acá dice método X, que es el mismo método que yo tenía. No, bueno, pero ese es un método. Vos estás queriendo ver el resultado sobre algo puntual. ¿Sobre qué? Sobre el golpe de arriba y el golpe de abajo. Que son dos técnicas absolutamente diferentes. Entonces no me sirve aunque diga método X. Si están tomando apuntes, anoten, el antecedente tiene que estar más en función, o tiene que tener, mejor dicho, relación con las variables dependientes de mi trabajo, más que con las independientes. ¿Sí? Eso es algo muy importante. Ahora, vamos a otra cosa. Fíjense lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo digo, de qué manera incide, y encuentro un trabajo que dice método A en el aprendizaje de, vamos a poner otro ejemplo, cómo incide método A en el aprendizaje de el golpe de arriba y abajo? Acá tenemos coinciden las variables dependientes
pero no coincide que la variable independiente. ¿Nos sirve o no nos sirve? Y ahí va a depender de ustedes, autores de su investigación, saber qué diferencia hay entre el método X y el método A. Porque si el método A es muy diferente al método X, no vas a tener una información fiel de cómo se comporta. O sea, va a ser medio el vicio comparar ese trabajo porque vos vas a estar haciendo cosas absolutamente diferentes. O sea, en este ejemplo, te mide algo que vos no medís y en este ejemplo hace algo que vos no haces. ¿Eh? O sea que ahí es donde entra también el criterio del investigador en entender si te sirve o no ese antecedente. Porque vos vas a estar buscando algo que no hizo lo que vos estás haciendo, o no está midiendo lo que vos estás queriendo medir. Entonces no te sirve. Por eso tienen que tratar de analizar esto a la hora de decir, ¿será o no un antecedente? Y otra cosa puntual que yo había puesto acá era lo siguiente. Mi primera investigación dice 8 a 10 años, y yo encuentro un antecedente que dice 16 a 17 años. ¿Me sirve eso mío o no me sirve? Y también tendría que preguntarme, porque no es lo mismo que el tiempo que va a tardar en aprender un nene de 8 años, una técnica de golpe de arriba, que la que va a tardar en aprender un chico de 16 años. Uno está terminando una etapa de coordinación importante y el otro ya la finalizó hace 10 años, 8 años.